Muchas bendiciones, mi estimado amigo, mi estimada amiga oyente. Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta en esta emisión radial. Te saluda tu amigo y tu hermano en Cristo, Luis Roberto Aquino. Y el día de hoy pues vamos a hablar acerca de Jesús. Vamos a tocar tres puntos principales. El primero es Jesús, el creador de la vida. El segundo punto es Jesús, el camino a la vida. Y el tercer punto es Jesús, el que da la vida. ¿Sí? Y pues bueno, vamos a la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y nos dice la palabra: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. ¿Sí? En otras versiones dice era la luz de los hombres. Ahora bien, si hoy preguntáramos a varias personas quién es Jesús, seguramente unos dirían que era un hombre y maestro, mientras otros lo llaman el Hijo de Dios. Otros lo admiran por la forma en que sufrió grandes abusos a manos de los soldados romanos en esa época. Algunos creían que era un enviado de Dios, mientras otros lo miraban como un engañador o un hombre peligroso que solo causaba alborotos. Ahora bien, ¿cómo vemos a Jesús aquí? En la palabra de Dios que acabamos de leer dice que en el principio ya existía el verbo. O sea, Jesús era desde el principio. ¿Sí? Y dice que él estaba con Dios y que por medio de él fueron creadas todas las cosas y que sin él nada de lo creado llegó a existir. Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Fíjense qué cosas tan maravillosas de Jesús como el creador de la vida. Él fue, dice que él estaba desde el principio y que por medio de él todas las cosas fueron creadas. ¿Sí? Jesús fue el creador de la vida, el creador de todas las cosas que hasta ahorita podemos palpar, podemos ver. Ahora bien, si teniendo esa, esa bendición de que Jesús vino al mundo, ¿sí? Cuando su nacimiento y cuando estuvo aquí en la tierra, ahora bien, ¿cómo lo recibimos? Fíjense que en el versículo 11 del mismo San Juan, capítulo 1, nos dice, que eh, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Fíjense de qué forma se trató a Jesús cuando llegó a esta tierra. Dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Así hay personas en este mundo que no reciben a Jesús. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo trata Jesús la mayoría hoy en día? ¿Será que lo aceptan, no lo aceptan? ¿O siguen pensando que tal vez es un ser ficticio, que fue inventado, que solo fue puesto en un libro? No. Muchas personas dicen creer en Jesús, dicen ser sus seguidores, pero viven como si no tomaran en serio sus enseñanzas. Hay gente que rechaza a Cristo con un no definitivo y se lanzan a muchas cosas, mientras otros son indiferentes. Lo rechazan diciendo otro día o estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Y eso hablando de cuando tú vas y compartes el Evangelio con otros, hablando de ciertos temas de Jesús, inmediatamente hay un rechazo por la gente. ¿Sí? Vamos al otro punto que vamos a hablar, que es Jesús el camino a la vida. Y vamos al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 6. Nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Fíjense, esto sucedió cuando Jesús le daba una respuesta, ¿sí? Acerca de que
a Tomás, a Tomás. Porque Tomás preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Porque había una pregunta de Tomás que era, ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Sí? Ahora bien, Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Muchos hoy en día afirman que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Sí? Y dice todas las religiones. Ahora, palpando la palabra de Dios, ¿qué nos diría ahora? ¿Cómo llegaríamos a una conclusión importante acerca de qué camino nos lleva a Dios? Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? ¿Y cuántos caminos realmente hay? Pues viendo la luz de la palabra nada más hay un camino. Es común oír que todas las religiones nos llevan al cielo. Pero como decíamos ahorita, la palabra nos lleva a lo contrario. Esto no es algo que nosotros los cristianos o las personas creyentes hemos inventado para excluir a otros, sino es lo que Cristo mismo afirmó. ¿Sí? Bajo esta afirmación, nosotros confiamos. ¿Sí? Una vez, Jesús conversó con un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso que era bueno y respetado dentro de la comunidad, pero aún así Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, y esto lo podemos leer en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 3. Nacer de nuevo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿A qué se refería Jesús cuando habló de nacer de nuevo? ¿Sí? ¿A qué se refería? Y nacer de nuevo era cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestras actitudes, renunciar a lo malo, y es decir, aceptar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Es importante esto que Jesús nos compartía en la palabra. Y fíjense que hablando de esto, es necesario que todos nosotros, día con día, nosotros nos vamos a decir, nos transformemos a Dios, busquemos lo que Él nos dice en su palabra. ¿Sí? En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y así es. Antes de que tú conocieras a Jesús, o si lo vas a aceptar a Jesús ahora, tú estás, vamos a decirlo así, en el tiempo presente, si tú no has aceptado a Jesús, podemos decir que tú estás muerto espiritualmente. Sí, estás muerto en tus pecados, en tus transgresiones, en lo que has hecho, en lo que has dañado, por así decirlo, ¿no? A veces sentirás como un hueco, un vacío en tu corazón que no lo llena nada. Pero cuando aceptas a Jesús, la evidencia de nuestra muerte espiritual es el conflicto, la tensión, el rencor que hay entre familias, vecinos y compañeros. Todo eso lo llevas cuando, por decirlo así, no has aceptado a Jesucristo. ¿Sí? Muchas veces no logramos controlar los malos deseos. Con egoísmo y orgullo decimos, yo primero, soy mejor, no soy tan malo como ellos. Pero aún así Dios nos dice en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 5, nos dice estas palabras del Señor que realmente nos ayuda. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Sí? Y al decir por gracia, quiere decir que es un regalo de Dios la salvación. Nosotros, al aceptarlo a Él, prácticamente cambiamos nuestra forma de ser. ¿Sí? Y vamos al último punto, que es Jesús el que da la vida. Jesús dijo, como decíamos, que era necesario nacer de nuevo, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Cómo nacer otra vez? ¿Sí? Vamos al libro de San Juan, capítulo 3, y ahí vamos a ver lo siguiente. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16.
Sí, y ahí nos habla, por ejemplo, el versículo 16, nos dice lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? El que cree en Jesús no se va a perder, sino que tiene vida eterna. O sea, Jesús le da la vida. Jesús nos da la vida. Solamente quienes pueden tener la vida eterna, aquellos que aceptan a Jesús. Es importante notar que la vida eterna no solo se refiere a nuestro futuro en el cielo, sino también a una nueva vida ahora. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de San Juan dice que el creyente ya ha pasado de muerte a vida. Es decir, eso que platicamos hace un momento, que estábamos con una muerte espiritual, con un conflicto, con una tensión, hay un cambio en nuestra vida y tenemos vida. ¿Sí? Hemos pasado de esa muerte espiritual a la vida. ¿Sí? ¿Es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos? Prácticamente no, porque dice en el versículo 7, de Juan capítulo 3, versículo 17, perdón, nos dice lo siguiente, ¿sí? Y lo dice con una verdad. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para ser salvado por medio de él. ¿Sí? Jesús ha venido para que tú seas salvo, para que nosotros seamos salvos. ¿Sí? Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Jesús quiere lo mejor para nosotros. Ahora, entonces, si una persona se condena, ¿es por causa de qué? Nos sigue diciendo más adelantito de lo que acabamos de leer ahorita el versículo. En San Juan capítulo 2, versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Sí? Fíjense cómo están las cosas aquí. Debemos de creer en el Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora yo te invito a que tú donde estás ahí, medita todo lo que acabamos de ver ahora en estos temas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante que tú medites en la palabra de Dios. Pregúntate cómo es mi vida. ¿Estás cansado de tratar de vivir bien sin lograrlo? Pregúntate cuál ha sido tu actitud hacia Cristo. Tal vez haya sido indiferencia, rechazo, obediencia, respeto, pero desde lejos no he pensado mucho en Él. ¿Sí? La pregunta del $1.000.000 sería: si murieras hoy y fuera a pedir permiso para entrar al cielo, y el Señor te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo?, ¿qué le dirías? Es una buena pregunta, ¿sí? Y bueno, mi estimado amigo, este fue el tema del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Y pues nos vemos hasta la próxima. Pero antes que nada vamos a orar, pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿sí?, en todo momento. Y que nos siga dando esta bendición de tenerlo a Él. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos escudriñado tu palabra, hemos compartido tu palabra, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a confiar en ti, a que tú seas para nosotros el creador de la vida, tú seas para nosotros el camino a la vida, tú seas para nosotros el que da la vida, Señor. Y que día a día tú estés con nosotros, Dios mío. Tú dijiste en tu palabra que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y eso es lo que creemos. Ayúdanos. Y si hay alguna persona que está escuchando por primera vez y no ha aceptado a Cristo, yo te invito, Señor, y te pido, Señor, que tú lo toques, que tú lo ayudes y que lo ayudes a comprender más aún tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.
Muchas bendiciones, mi estimado amigo, y nos vemos hasta la próxima.